Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video de los últimos ejercicios del libro que nos faltaba sobre proporciones. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio 11, que fue en el cual nosotros nos quedamos. Vamos a continuar. Vamos a leer el ejercicio. Nos dice: dada una proporción geométrica continua de números enteros, donde el término medio es 8, indica la diferencia de los extremos si la suma de los términos de la proporción es impar. Entonces, profesor, yo tengo que recordar primeramente qué cosa era una proporción geométrica continua, porque es normal de que uno se olvide, ¿no? Entonces, acá está. Yo recordaba de que una proporción geométrica continua era aquella proporción en la cual solamente había tres términos: un término 1, un término medio y una tercera proporción que se le conocía como tercia proporcional, ¿no? O tercero proporcional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría lo siguiente. Según el ejercicio, me dice que el término medio es 8. Entonces, cuando yo reemplazo, yo me doy cuenta que tengo A sobre 8 igual a 8 sobre C. O sea, solamente he reemplazado el término medio, que es B, que es el que se repite, porque ese es el que me dice que vale 8. Entonces, profesor, ¿cómo resolvía esto? Yo recuerdo que para hacer esto yo tenía que hacer ASPA, o sea, A por C, y esto tenía que ser igual a la multiplicación de 8 por 8, que me va a dar 64, ¿sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Claro. Entonces yo tengo A por C multiplicado y esto tiene que ser igual a 64. ¿Qué ocurre, profesor? Ocurre lo siguiente. Si nosotros volvemos a leer el ejercicio, nos dice de que la suma de los términos de la proporción es impar. O sea, si yo me pongo a sumar cada uno de los términos de esta proporción geométrica que tenía al inicio, yo sé de que si sumo A más C más 8 más 8, que me da 16, me va a dar una suma. El problema con esa suma es la siguiente. Cuando esta suma de acá que me está dando, esta suma de acá, tiene que ser impar, dice. Tiene que ser impar. O sea, el resultado que me da tiene que ser impar. Ya, profesor, ¿y cómo sé cuándo esta suma es impar? Ocurre lo siguiente. ¿Ven este 16 que está acá? Este 16 que está acá es un número par. O sea, se puede dividir entre 2 y eso se demuestra. Si uno 16 entre 2 es 8. O sea, este es par, profe. El problema con eso es de que este A más C tiene que ser impar. Tiene que ser impar. ¿Por qué? Si tú agarras una hoja en blanco y te pones a sumar, por ejemplo, un número impar, 1, un número par, 2, me da 3, ¿sí o no? Y 3 es otro número impar. Por ejemplo, otro número impar, 3, un número par, 6, 3 más 6 me da 9, y 9 es un número impar. Y así te puedes ir probando un montón de números, porque eso de ahí es una propiedad de la aritmética básica fundamental. Siempre que tú sumes un impar con un par, te va a dar un número impar. Entonces ahí está el detalle, profesor. Ahí está el detalle. Yo sé entonces de que entonces tengo que buscar un número, obviamente, un número que sea impar y a la vez par, profesor. Entonces, ¿quién puede ser? Vamos a probar, mira. 8 por 8 es 64 y cumple, ¿no? Esta parte de acá cumple, hasta ahí cumple eso. ¿Dónde se cae? En la suma, porque 8 más 8 ambos son pares. Y obviamente si sumas un par con otro par no te va a dar. Suma 2 más 2 te da 4, 6 más 4 te da 8 y así sucesivamente. Entonces en la suma se cae. Solamente la multiplicación cumple, que es la primera de acá. Profesor, pero 4 por 16 también cumple. Ya, pero se vuelve a caer en la suma. Son dos pares. Profe, y 2 por 32 también cumple, pero acá se cae. Profesor, y 1 por 64, acá sí cumple. Acá sí cumple. 1 por 64 sí cumple. Pero en la suma cumplirá. Claro, pues. 1 es ¿qué cosa? Impar. Y 64 es par. Y recuerda que un impar más un par, te da un impar. Entonces sí va a cumplir, pues. Entonces ya hemos encontrado los dos números. Yo me doy cuenta que los dos números sumados me va a dar 65 y 65 más 16 también me da un impar. Entonces ya encontré los dos números. La cosa es que no vayas a marcar 65 porque a mí me dice indica la diferencia. Y como me indica la diferencia, yo sé de que eso es una resta. Si yo resto 64 menos 1,
me va a dar 63 y justo sí tengo 63 en mi clase. Entonces la respuesta aquí en el ejercicio 11 es 63. Entonces, vamos a pasar al siguiente. El siguiente ejercicio me dice, Tito pide pisco con limón en la proporción de 7:3. O sea, esto es una pregunta de eco. Me dice de que Tito va un día a un bar y pide un pisco con limón. El caso es que le pide que sea más pisco que limón, porque le dice que quiere una proporción de 7:3. El problema es que la bartender que la atiende es Stephanie. Me supongo que de Stephanie ha de ser su primera chamba y ahora le van a votar. ¿Por qué, profesor, le van a votar? Lo que ocurre es de que Stephanie, por error, dice el ejercicio, mezcla en la proporción de 5:3. O sea, le ha bajado el nivel del pisco, mientras que el nivel del limón lo ha tenido igual. Y al tener eso, ocurre de que su bebida de Tito ya no va a ser tan alcohólica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que Stephanie le ha dado este tipo de bebida, una proporción de 5:3. Recuerda que cuando te dicen una proporción, se está refiriendo a una proporción geométrica, una razón geométrica. En este caso, cuando te dicen eso, tú sabes que esa razón se tiene que completar con una constante, porque no sabemos cuánto es esa constante original, esa proporción original. Entonces, tiene que agregarse una constante. Lo que ocurre es lo siguiente. Si tú agarras y te pones a sumar ambos, o sea, la proporción que la mezcla Stephanie del pisco más la proporción del limón, te das cuenta de que eso tiene que dar 100 mililitros de pisco con limón, ¿sí o no? Que es lo que le ha dado a Tito. Ocurre lo siguiente, si tú sumas 5K más 3K te va a dar 8K, y 8K entre 100, esto es igual a 100, ese 8 se pasa a dividir y te va a dar un número decimal. Profe, ¿me puede dar un decimal la constante? Sí, no hay problema que te decimal, al final de cuentas es una constante y puede ser, ¿no? Como sobre todo que se está trabajando en mililitros, entonces puede ser. Ocurre lo siguiente. Tito le ha dicho que, ¿sabes qué, hija? Tú ve la forma de cómo arreglármelo, porque yo te he dicho que tú me des un pisco en una proporción de 7. Limón no importa, el problema es que es el pisco. Pero ¿qué sucede? Solamente lo único que tiene que hacer Stephanie es no preocuparse. Si ya le había zampado 5 por una constante de pisco, se supone de que para que llegue de 5 a 7, ¿cuánto de pisco le tiene que agregar? ¿2K, sí o no? Le tiene que agregar 2K. Pero, profe, ya lo tengo ya para el ejercicio. Ese 2 por K no era 2 por 12,5. Entonces, ¿cuánto más le tiene que agregar de pisco? ¿Le tiene que agregar qué cosa? ¿25 mililitros, sí o no? Solo que le tiene que agregar de qué? De pisco. Justamente eso es lo que me está pidiendo la pregunta. También la cantidad de pisco que debe agregar a esta mezcla para obtener la proporción deseada. Entonces le tiene que agregar esto, ¿no? 25 mililitros. Si lo tengo de clave, sí. Ahí está. Lo tengo de clave. Listo. Pasemos a la siguiente. Tenemos el ejercicio 13. Nos dice, la suma de los cuadrados de los términos de una proporción geométrica continua es 529. Calcula la suma de los extremos. Ya. Recordemos de que en el ejercicio 11 ya hemos visto cómo es una proporción geométrica continua. Recuerda que solamente hay 3 términos. El primero, el segundo, que es el término medio que se repite, y el tercero. Entonces, algo que yo tengo que recordar es que esto se resuelve por H, ¿sí o no? A por C multiplicado por B por B. Pero B por B es B al cuadrado, ¿sí o no? Eso yo lo sé por álgebra básica. B por B, B al cuadrado. Esto tiene que ser igual a A por C. H. Profesor, pero me dice que si yo agarro todos los términos y los sumo al cuadrado, me tiene que dar 529, pues hice la suma de los cuadrados. Pero, profe, yo sé de que si elevo a al cuadrado, más b al cuadrado, más b al cuadrado, más c al cuadrado, me tiene que dar 529. Pero ojo, esto de acá, b al cuadrado más b al cuadrado, es como si yo te dijera, tú tienes una manzana con caramelo más una manzana con caramelo, entonces tiene que dar 2 manzanas con caramelo, ¿sí o no? O sea, esto tiene que ser 2 por b al cuadrado, ¿sí o no? Pero, profe, este pedacito de acá nomás, o sea, este b al cuadrado, ¿no lo tienes ya acá? B al cuadrado no es igual que a por c. O sea, tú tienes a al cuadrado más 2 veces multiplicado a por c más c al cuadrado. Y esto es igual a 529. Ocurre lo siguiente, esto de acá también es álgebra básica. Esto de acá es conocido como el famoso binomio al cuadrado. Por binomio al cuadrado yo tengo entendido de que esto tiene que ser a más c al cuadrado. ¿Por qué, profe? Recuerda que en álgebra básica esto se conoce como el primero al cuadrado, o sea, a al cuadrado más la multiplicación de 2 por a por c, o sea, 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, o sea, c al cuadrado. Entonces, esto es binomio al cuadrado, profe. Entonces, ¿qué más ocurre? Ocurre de que este que está como potencia 2
va a pasar como raíz. Y raíz de 529, ¿quién crees que es? Es 23. La pregunta solamente me dice, calcula la suma de los extremos, pero los extremos ya está, pe. Está acá A y C. A más C, ¿cuánto da? 23. ¿Qué clave es? La D. Listo. Muy bien. Pasemos al ejercicio 14. Me dice, a una reunión asisten varones y mujeres que están a la proporción de 7 a 5. Entonces, yo sé de que en un inicio, en una fiesta, yo tengo la cantidad de varones al inicio, que es una proporción de 7, 7 multiplicado por algo, recuerda, porque es una constante. Yo no sé qué constante es, pero recuerda que está ahí. También tengo la cantidad de mujeres al inicio, de que está en una relación de 5, 5 multiplicado por una constante, la cual no conozco. Yo sé entonces que el total de personas que han asistido tiene que ser ¿cuánto? 12K. Porque si tú sumas la cantidad de mujeres y la cantidad de varones, tiene que darte la cantidad de personas que han asistido a la fiesta. Entonces tú tienes una cantidad de 12 multiplicado por una constante. Esa es la cantidad de personas que han asistido a la fiesta. Profesor, ¿qué ocurre? Dice que cuando se retiran 15 parejas, la nueva proporción será de 2 a 1. Entonces, ¿qué ocurre? Tú sabes de que ahora tienes una cantidad de varones que al inicio era 7K, pero restado con 15 te va a dar una proporción de 2, mientras que la cantidad de mujeres al inicio que era 5K se va a restar con 15 y va a darte una proporción de 1. Profesor, ¿y por qué le has restado 15? Porque recuerda que al decirte 15 parejas, tienes que quitarle 15 a los varones y 15 a las mujeres, pues por eso te dice parejas. Entonces, profesor, yo recuerdo de que cuando te dice una proporción, se hace ¿qué cosa? Una fracción, tanto de varones y mujeres, igual a la nueva proporción que es 2 a 1. Entonces se resuelve por ASPA, profe. Por ASPA, yo sé de que 7K por menos 15 se va a multiplicar por 1, o sea, 1 por 7K, 7K, menos 1 por 15, 15, igual a ¿quién? A 2 por 5K, 10K, menos 2 por 15, 30. Entonces esto de acá se resuelve así sencillamente. Lo único que pasa es que este 7K pasa a restar, este menos 30 pasa a sumar, y te queda 15, te queda 3K y K es igual a 5. Profesor, pero el ejercicio me dice que calcule el total de los asistentes al inicio, o sea, la cantidad de personas al inicio que tenía en la fiesta, pero eso ya lo habíamos calculado. Esto es 12K. Profe, lo único que me queda hacer simplemente es 12 por K, 12 por 5, esto es igual a 60. ¿Y 60 de clave? Sí, 60 de clave. El libro quiere terminar con broche de oro, quiere hacer otra pregunta de eco porque ya no le bastó con hacerte una, sino que te hace una más y te dice la edad de un padre y la de sus hijos. Ojo, al decirte la edad de sus hijos, ya calcúlale que tiene 2 hijos más o menos. Es más, creo que en el libro creo que les da una imagen, no le he puesto, o sea, tiene 2 hijos, pero tiene 2 hijos. Entonces dice, forma una proporción geométrica continua, cuya razón es un número entero. Si la suma de dichas edades es 93, indica la diferencia de las edades de sus hijos. Entonces yo recuerdo de que en el ejercicio 11 y 13 vimos cómo era una proporción geométrica. El término del medio se repetía y el primero y el último no se repetía, no tenían nada en común. Pero ¿qué pasaba? Lo que pasaba era de que cuando tú haces una proporción es una comparación de razones y te da una nueva razón. El problema es que esta nueva razón que te está dando según el ejercicio dice que es un número entero. Por eso de que acá le he puesto como un Q, pero no le he puesto como fracción porque te da un número entero. Entonces ahí está como Q solito. Profesor, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Lo que ocurre es de que te va a dar ciertas cantidades si tú lo repartes. ¿Cómo así, profesor? O sea, C se va a quedar igual, ¿no? No se va a cambiar. Lo que sí cambia es, por ejemplo, el valor de B. ¿Por qué, profesor? Mira, vamos a tapar esto de acá. Imaginemos que no tenemos esto. Mira, lo estoy tapando, lo estoy borrando. No tengo esto, solamente tengo este B sobre C igual a Q. ¿Y qué ocurre? Lo que pasa es que este C que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y cuando esto pasa a multiplicar, B que es igual. B es igual a C por Q. Profesor, ¿y qué pasaría ahora? Mira, voy a borrar acá esto. ¿Qué pasaría ahora si, por ejemplo, no tuviera esto del medio? Si no tuviera esto del medio. O sea, lo borro esto del medio y digo que A sobre B es igual a Q. Lo que ocurre es que este B que está multiplicando, dividiendo, va a pasar a multiplicar y va a ser A por B por Q. Pero ¿qué ocurre? B, según lo que ya hemos hallado, es C por Q, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurre? C por Q
Recuerde que Q por Q, acá hay un exponente 1, acá también hay un exponente 1, bases igual, los exponentes se suman y te va a dar que un Q al cuadrado. Por eso que A es igual a C por Q al cuadrado. Eso ocurre cuando tú, por ejemplo, tienes una comparación de dos proporciones y te da una nueva razón y te obligan a tener que usar esa razón. Por eso que este ejercicio es un poquito más complicado, más elevado, porque aparte de ser DECO, es un ejercicio de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es por eso que este ejercicio es un poco más complejo, pero es fácil de entender. Entonces, ahí está. Ya tengo ya cuánto vale C, cuánto vale B, cuánto vale A. Entonces, lo único que me queda es usar otro de los datos que me da. Me dice si la suma de dichas edades es 93, indica la diferencia de las edades de sus hijos. Pero profesor, si yo agarro y de esta proporción me pongo a sumar y digo A más B más C es igual a 93, o sea, la edad de los dos hijos más el padre es igual a 93, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo agarro y reemplazo, según la teoría que ya hemos visto acá, yo sé de que A es igual a C por Q al cuadrado, B es igual a C por Q y C se queda igual, ese no se cambia, ¿no? Lo que ocurre es que vamos a empezar a usar álgebra y vamos a factorizar. El C puede salir afuera y me quedaría de esta manera. Profesor, ¿de dónde salió este 1? Lo que ocurre es lo siguiente, cuando tú sacas el C afuera, empiezas a repartir, ¿no? C por Q al cuadrado, C por Q al cuadrado, C por Q, C por Q, y C por 1, C, pues eso no cambia. Entonces este 1 tiene que aparecer para que se cumpla esta factorización, ¿no? ¿Qué ocurre, profesor? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Tú entonces acá, de aquí hacia adelante en el ejercicio tienes que ponerte a tantear. ¿Cómo así, profesor? Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú multiplicas dos números, se supone que uno de ellos tiene que ser divisor de esta igualdad que está acá. ¿Por qué, profesor? Porque si no, después no se va a poder multiplicar, lógico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los divisores de 93? Justo para tu suerte solamente son 4. Uno es 1, el otro es 3, el otro es 31 y el otro es el mismo 93. Entonces, ¿qué ocurre? Tú te vas a poner a tantear quién es Q y todo esto que está acá, o sea, este Q al cuadrado más Q más 1, tiene que darte bien 1, 3, 31, 93. Uno de ellos te tiene que dar, profesor, pero serían muchos. Entonces prueba con números chiquitos. ¿Por qué? Porque 93 tampoco es un número muy grande. Y recuerda que esto de acá te tiene que multiplicar con otro número que no conozco para que te dé 93. Y este número de acá también tiene que ser uno de ellos acá. Entonces, profesor, yo me doy cuenta de algo. Q es 5. Q es 5 porque recuerda de que 5 al cuadrado es 25, más 5 es 30, más 1 es 31. Y 31 justo es uno de los divisores de 93 que estábamos buscando. Entonces, si tú reemplazas, tú te das cuenta de que ahora te queda C por 31, esto es igual a 93. ¿Quién es el único número que se puede multiplicar con 31 que también me dé 93? Es 3, profe. O sea, C tiene que ser 3. Si Q es 5 y C es 3, ya puedo reemplazar las edades acá, porque C es 3. C por Q es 15. 5 por 5 es 25, por 3 es 75. Entonces ya tengo la edad de un hijo, que es obviamente, porque es obvio que el padre no va a tener 3 años, ¿no? Tengo la edad del segundo hijo y tengo la edad del padre. La pregunta me dice, indica la diferencia de sus edades, o sea, la resta. ¿La resta de quién? De sus hijos, pues. La resta de sus edades, o sea, de 15 y de 3, profesor. Esto es 12. Y justamente tengo 12. Muy bien. He acabado con todos los ejercicios del primer compendio del primer bimestre. Un poco tarde, sí, pero bastante entendible. No se olviden estudiar bastante. Ya conmigo será hasta el próximo video. Cuídense bastante. Nos vemos. Chau, chau.